Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De nuevo una disculpa, problemas técnicos, ya si no es la cámara, si no es el micrófono, si no es el internet, pero no falta, ¿no? Hoy me da mucho gusto recibir a Claudio. Claudio, viene a presentarnos parte del trabajo que él ha estado realizando y ya que él es técnico, él ahorita está trabajando como técnico en el Instituto de Ecología. Él es técnico, trabaja con el doctor, ay, se me fue ahorita el nombre, me va a matar. Octavio Rojas. Octavio Rojas, exactamente. Perdón, se me fue la onda. Claudio es egresado de la Universidad Veracruzana. Sus intereses son principalmente en la investigación de modelos de nicho ecológico y sus implicaciones biogeográficas, taxonómicas y de conservación, particularmente en aves. En esta ocasión, él nos viene a platicar del tema de la dinámica en las áreas de distribución de especies. Precisamente por esas fallas técnicas, lo que me va a tocar a mí es estar pasando la presentación de Claudio. Entonces, Claudio, por favor, si me das una señal ahí cuando quieras que cambie la diapositiva, o también si quieres algo mostrar, yo puedo aquí mostrarlo con el cursor con todo gusto. ¿Vale? Ándale, y sirve que es un poco más dinámica. Muy bien. Va, Listo. entonces, sin más, te dejo. El escenario es tuyo. Ay, no. Ahí se lo. Espérame. Tengo que ganarle. Ahí está. Ahora sí, vas. Listo. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación. También muchas gracias por la invitación y una disculpa a todos los que andan por allí conectados por las dificultades técnicas. Como bien dices, cuando no es el internet, es los programas y a veces el ponente, déjame decirte. Pero bueno, el tema que les quiero platicar es sobre la dinámica de las áreas de distribución de especies, particularmente con aves. Y la charla está dividida en las siguientes partes, que son 4. La siguiente, por favor. En la primera etapa de la charla vamos a hablar sobre la definición conceptual de las áreas de distribución, cómo se han definido cronológicamente, cómo ha ido evolucionando el concepto. Posteriormente vamos a analizar brevemente algunos métodos que se han utilizado precisamente para delimitar esas áreas de distribución. Posteriormente vamos a abordar un estudio de caso con el loro de frente blanca, Amazonas bifrons, y posteriormente vamos a dar algunas consideraciones finales de este trabajo. ¿Listo? Bien, algunas definiciones de las áreas de distribución. Las voy a presentar en orden cronológico y solo voy a señalar algunos puntos importantes que están allí remarcados a lo largo del texto. Y bueno, uno de los primeros conceptos de área de distribución hace referencia a aquella región dentro de la cual se distribuye o se presenta una unidad taxonómica cualquiera. Eso fue por allí de 1944. Para darnos una idea de lo complejo que ha sido definir las áreas de distribución, por allí Rapoport en 1975, precisamente en su libro que se llama Areografía, precisamente el estudio de las áreas de distribución, ahí él lo define como es medir, el pesar y estudiar el comportamiento de fantasmas. De allí nos da una idea de qué tan complejo o difícil debe ser abordar este tema. No obstante, no por ello se puede dejar allí, se tiene que avanzar. Posteriormente, Krebs, por ahí del 85, define las áreas de distribución en términos de la abundancia. Simple y sencillamente, donde la abundancia es mayor a 0, pues forma parte de su área de distribución. Donde es igual a 0, pues es el límite de esas áreas de distribución. La siguiente, por favor. Posteriormente, ahí Espinosa y Llorente, en 1993, hacen un aporte interesante porque no solo definen el área de distribución en términos de la geografía,
sino que también hacen referencia a que existe una distribución ecológica, es decir, aquellos parámetros ambientales, puede ser algún gradiente ambiental, condiciones ambientales, condiciones, recursos, por ejemplo, de alimenticios, y y eso, cómo interactúan en este por el de un no debería ser, sino que debería ser constante, condición y adaptación. Y parece que cargando la idea posible. Pero mientras, Uy, creo que perdimos a Claudio. A ver, esperemos un poquito que se vuelva a conectar. Ahí esta tecnología. Ya regresó Claudio. Ahí va, ahí va. Claudio, ya regresaste. Yo creo que quita Claudio. Sí, por favor, mejor va a ser que quites la cámara, creo. Para que se escuche mejor el audio. Solo el audio. Claudio. Otra vez lo perdimos. A ver, no se me vayan. Por estos problemas hace rato estábamos pasando. ¿Estamos de vuelta? Sí, ahí, Alejandro. Apaga la cámara mejor, yo creo. Ok, vamos a ver. Para que no... y así por el puro audio mejor trabajamos. Ok. Allí ya no me ven. No, pero sí me escuchas. Te escuchamos. Yo creo que mejor así. Perfecto. Entonces, la siguiente, por favor. Ahí está Claudio.
Claudio, te escuchas otra vez bien mal. ¿Me escuchas? Sí, pero mal. En ratos se escucha bien, en ratos se escucha mal. ¿Me escuchas bien o no? No te escuché ahorita nada. Ay, ay, ay. ¿Qué será? Hay una disculpa, no sé qué está pasando. Bueno, dice, es el internet que no está cooperando. Permítanme, no se me vayan. Tratamos de resolver este pequeño detalle. Hola, Claudio. Claudio, ¿te podrías... Trata el celular a ver si con eso pudiera ayudar o reinicia tu módem, algo, porque parece que eso es por ciclos. Trabajo bien un ratito y luego otra vez. No, ya lo perdimos de nuevo. Claudio, yuju, yuju.
Claudio. Voy, voy, sí, es que el Cairo. A Claudio, ver, déjame revisar. Dame un creo que minuto. tenemos otra vez. Si tienes el cable, conéctalo, eso puede ayudar mucho. Bueno, mucho resultado de las lluvias, ¿verdad? Estas lluvias. No se desesperen, la paciencia es una virtud. Ahora sí, es la de veras, Claudia. ¿Perdón? Ahora sí, la de veras. Pues vamos a ver si no se cae el sistema aquí. Ok, perfecto. Ahí tú, ¿qué tienes? No, ahí está, ahora sí. Ajá. Nos quedamos en esa, ¿verdad? No me acuerdo. Creo que sí. Ok, pero entonces, ¿qué? Pues como tú me digas,
Sí, podemos seguir, yo creo que si quieres retomamos en esta. ¿En esta? Sí, creo que habías Okay. hablado algo de Rapoport y creo que aquí era donde estábamos. Sí, aquí era donde Sí, estábamos más bien. Pues sí, adelante, seguimos aquí donde te quedaste. creo que era la siguiente. Sí. Sí. Muy bien. Ahí, tú me dices, ¿eh? Listo, allí iniciamos. Va. Bien, bueno, después de estas dificultades técnicas vamos a continuar en donde por ahí del 2007 Soberón ahí hace un aporte sobre que las áreas de distribución se debería incluir también aquellas condiciones donde estuviera actual o potencialmente también la especie. Y bueno, dado que diversos autores habían propuesto definiciones de área de distribución, pues decidimos también, ¿por qué no?, incluir un concepto también nosotros, que básicamente era integrar las diferentes ideas, aportes de los autores previos para integrarlos en una nueva definición, que es la que está ahí al final. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Bueno, hasta antes. Allí. Bueno, hasta el momento hemos visto cómo se define conceptualmente o teóricamente las áreas de distribución. Aquí vamos a entrar a la segunda etapa donde analizamos algunos métodos para delimitar en términos prácticos el área de distribución. Entonces, imaginemos que tenemos unos registros allí en el mapa de México en la parte superior izquierda. Y un método que se ha utilizado es el polígono de mínimo convexo. Allí tenemos una serie de puntos y mediante un polígono que se dibuja con base en los puntos de registro más lejanos o distantes, se forma un polígono cuya área gris, que ahí se ve en el mapita del medio de arriba, forma parte del área de distribución. Ese es un método de polígono mínimo convexo. Otro método que se llama cartográfico, básicamente nosotros dibujamos una rejilla de X dimensiones y todos aquellos cuadros en los cuales caiga por lo menos un punto formará parte de su área. Exacto, muchas gracias, Alejandro. Formará parte de su área de distribución. Otro método es el de propincuidad media, que está abajo a la izquierda. Allí nosotros tenemos esos registros y medimos la distancia que existe entre esos diferentes puntos, los más cercanos, se suman, se saca un promedio y ese valor promedio es el valor del radio que se dibuja alrededor de cada punto. De esa manera, si los puntos de registro están muy cercanos o muy próximos, algunas circunferencias se unirán, pero si los registros están aislados, pues se verán aislados como el de la parte superior. Gracias, Alejandro, justo ese, definitivamente. Otro método es el de mano alzada. Este es de los más comunes, de los que encontramos regularmente en las guías de campo de diferentes grupos taxonómicos. Y a pesar de que es de los más recurrentes para utilizar en estas guías, es un poco replicable, dado que depende mucho de los criterios que defina el experto en el grupo o la especie. Entonces, básicamente tomando en cuenta la información de los registros y el conocimiento del bicho es que se definen esa área de distribución en el espacio gris que podemos ver en el mapa. Recientemente, bueno, hasta este momento todos estos métodos son geográficos. Recientemente se han propuesto los modelos de distribución de especies en los cuales se basan también en los puntos de registro con su ubicación geográfica, pero tienen una combinación con variables ambientales. Entonces, con base en esta información y algoritmos matemáticos, bueno, estos se proyectan nuevamente en la geografía para definitivamente generar esta área de distribución de especies con base en
en este método. Y bueno, estos son algunos de los que se presentan para definir, delimitar las áreas de distribución. La siguiente, Alejandro, por favor. Gracias. Aquí les vamos a presentar un estudio de caso en el cual hace referencia a la dinámica de las áreas de distribución. Aquí quiero precisar algo. Algunas especies pueden estar presentes durante miles o cientos de miles de años. Y en ese periodo, en esa escala de tiempo, puede haber esa variación en su área de distribución. Es dinámica. Pero el ejemplo que les quiero presentar aquí es en un periodo más corto, vamos a llamarle 100 años, como lo veremos a lo largo de este estudio de caso. Quiero señalar que, aunque yo presento este trabajo, se hizo en colaboración con Carla Parra Nogués y Octavio Rojas Soto. Entonces, por allí les comparto los créditos y, bueno, también la responsabilidad de lo que se dice en ese documento. Claro está, ¿verdad? Y adelante, por favor. Como antecedente, allí presento dos propuestas de área de distribución para el oro de frente blanca, Amazon albifrons. Del lado izquierdo es con el método del mano alzada, exactamente ese, y del lado derecho está con base en modelos de distribución de especies. Uno es del 1995 y otro relativamente más reciente, del 2007. Lo interesante de este ejercicio es que podemos ver en un círculo rojo por allí de Veracruz que con base en trabajo de campo nos dimos cuenta que allí, justo donde puso el puntito Alejandro, allí se observaron por allí del 2013 registros de Amazon albifrons, y observando las áreas de distribución propuestas previamente, pues definitivamente estos puntos estaban fuera de la distribución histórica conocida. Tal pareciera que pues estos bichos se salieron, ¿no? Y bueno, ya Luis Antonio Sánchez González nos había explicado sobre cómo se pueden abordar de una manera interesante esos puntos de registro fuera del área de distribución de la especie conocida. Cuando un registro es realmente un nuevo registro, ¿no? Por allí está en el Huitzil, sírvase de comercial. Y para ello queríamos saber cuánto tiempo llevaban estos bichos allí. Para eso, en la siguiente diapositiva, les presento algunos antecedentes. Por allí de 1888, casi 1900, hay un listado de aves para el estado de Veracruz de Sumicras, en el cual allí no menciona la presencia de Amazona albifrons en el centro de Veracruz. Eso quiere decir que allí no estaba registrado aún. Más adelante, por allí de 1888, por allí, hace un nuevo listado de las aves, pero no solo de Veracruz, sino de toda la República Mexicana, y allí sí la incluye, pero dice que esta está en el sur de Veracruz, por allí del istmo de Tehuantepec. Entonces, allí nos menciona que no está necesariamente en el centro de Veracruz. Ese es un ejemplo. En otro antecedente que está en la siguiente diapositiva, de Salvin y Gottman, en ese cuadro que está allí señalando también Alejandro, nos muestra la presencia de la especie, pero igualmente en el sur del estado de Veracruz. No hace mención de la presencia de Amazon albifrons en el centro. Cuando hablo del centro de Veracruz me refiero a la región de Huatusco, Jalapa, Córdoba. Lo veremos posteriormente. Entonces ese es como antecedente. Se sabe que no estaba allí el bicho reportado. En la siguiente diapositiva, con base en lo anterior, tenemos la siguiente propuesta. Tenemos un espacio geográfico en rojo y un espacio ambiental en azul. Imaginamos que tenemos puntos de registro conocidos, los cuales están representados en cuadros grises, y con base en esos puntos conocidos se delimita vamos a llamarle área de distribución geográfica, que está representada por el círculo rojo, de esa manera.
Ajá. Pero tenemos también puntos de registro desconocidos que están señalados como puntos, como cuadros negros. Entonces, si uno delimita el área de distribución, círculo rojo, con base en registros conocidos, esperarías que esos cuadros negros cayeran dentro o por lo menos muy próximos a ese espacio, a ese círculo rojo que representa el espacio geográfico. De la misma manera pasa en el círculo azul, pero en este caso en términos ambientales. Imaginemos una variable de temperatura, precipitación, humedad, cualquiera, o un componente como está señalado allí. Se delimita en el espacio ambiental el círculo azul, el ambiente, esperas que los cuadros negros queden dentro o próximos, pero lo interesante son los círculos negros que están en la parte superior, tanto del espacio geográfico como del espacio ambiental. ¿Por qué? Porque no están ni dentro de la región geográfica ni próximos. Entonces es allí donde surge lo interesante, porque ¿qué información podrían aportarnos esos registros? Con base en esta base teórica, vamos a ver lo siguiente. Primero lo que hicimos fue obtener toda la información que existía de Amazonal Bifrons en términos de registros de la especie, de literatura, de bases de datos disponibles en la red, trabajo de campo, etcétera. Y estos registros los plasmamos por décadas para ver cómo se iba formando esta área de distribución con base en el conocimiento de la especie. Posteriormente, a esos registros se les extrajeron valores de variables de temperatura y precipitación, y con base en esa información se realizó un análisis de componentes principales para precisamente hacer una comparación entre el espacio geográfico y el espacio ambiental. Además de esta obtención de información bibliográfica, también se hizo trabajo de campo en el área de interés, que era precisamente el centro del estado de Veracruz. La siguiente, por favor. Y ya les había mencionado que hay diferentes métodos para delimitar las áreas de distribución. También en este caso se hizo un modelo de distribución de especies con base en las 19 variables que les mencioné previamente, y donde tenemos los puntos de registro, se combinan con las variables ambientales, con base en un algoritmo matemático, conjunta esa información y posteriormente se proyecta en la geografía. La siguiente, por favor. Aquí están parte de los resultados. Vemos mapas en la parte superior 3 y luego en la parte inferior que están señalados por décadas. Quiero que observen esos puntos negros por allí de 1970, luego en los 80, luego en los 90. Ahí simplemente es para señalar cómo el conocimiento de la especie lo que fue haciendo fue precisamente abonando con información y delimitando esa área de distribución que podemos observar que va desde el noreste de México, por allí noroeste de México, por allí de Sonora, bajan los registros hasta Costa Rica. Posteriormente, en los 80, se ven cómo se va haciendo ese cúmulo de puntos. Luego en los 90, en el año 2000, bueno, ya para el año 2010 ya tenemos un montón de 2010 ya tenemos un montón de registros que precisamente van aportando información. En ese recuadro que está a la parte inferior derecha, solo ahí se muestra la zona donde se hizo trabajo de campo, particularmente en Jalapa y sus alrededores. Bien, la siguiente. Esta diapositiva está un poquito compleja, pero la voy a intentar explicar bien. Vemos primero los puntos de registro, vamos a llamarle históricos, que son hasta 1970 y están en color gris, tanto en el espacio geográfico que está arriba y en rojo, como en el espacio ambiental que está en la parte inferior. Bien, esos puntos grises claritos que apenas se ven como si estuvieran en la parte de atrás. Ajá. Posteriormente, quiero que observen también los registros que hay en Florida. Esos primeros registros se obtuvieron en 1970. Hay por allí datos que definitivamente lo explican como tal, se identificaron desde esa época y se registran como exóticos. Por allí de 1990 en California aparecen otros registros.
Gracias, Alejandro. Allí están precisamente. Y luego hasta el lado opuesto, en el año 2000, está puesto registros en Puerto Rico. Hasta el otro, exacto, muchas gracias. Ahí están los puntos de registro de Amazon albifros en esa zona. Evidentemente, estos y muchos está literatura como tal, que son ejemplares introducidos por el hombre. Ajá. Pero lo interesante es que estos bichos ya están allí desde hace 2, 3, 4 décadas, como podemos observar. Y las condiciones ambientales, por ejemplo, de los círculos blancos que están en 1970, en la parte de la distribución ambiental, podemos ver ahí donde confluye el componente 1 con el 2, abajo, Alejandro, ahí mero, ahí están, justo allí arribita, están unos puntos blancos que representan en el espacio ambiental, justo esos puntos blancos representan los registros de Florida, pero en el espacio ambiental. Como podemos observar, geográficamente están fuera de la distribución, pero ambientalmente caen dentro. ¿Sí? El caso opuesto es el de 1990, de los registros de California, que están justo de donde está el punto a la izquierda hacia abajo. Esos precisamente son puntos que corresponden a los registros de Amazon albifrons en California. ¿Qué podemos ver allí? Bueno, que geográficamente están lejos de la distribución histórica conocida y ambientalmente también están en la periferia, como podemos ver allí. ¿Qué pasa con esos puntos negros que están allí inmersos con los grises? Precisamente representan los registros que se han encontrado en el estado de Veracruz. Esos mismos puntos negros que vemos inmersos las condiciones ambientales conocidas para la especie, podemos verlos en el espacio geográfico, arriba justamente, pero en la periferia. No sé si podemos señalar por allí, Alejandro, en Veracruz, los puntos negros. Allí justamente, precisamente, geográficamente están en la periferia, pero ambientalmente están dentro de esas condiciones ambientales conocidas para la especie. Muchas gracias. Vamos con la siguiente. Parte del trabajo de campo. Les mencionaba esos registros exóticos o catalogados como tal en Florida, y California, Puerto Rico, porque así lo dice la literatura, pero en el caso de Veracruz hay algunos antecedentes. Por allí de 1995, Fernando González ya las había detectado en La Mancha, y posteriormente en el 2010 en Jalapa, Ernesto Ruelas y Sergio Aguilar, y posteriormente nuevamente el Fernando González volvió a registrarlos en Jalapa, y bueno, ya para el 2016 hay un montón de registros en el centro de Veracruz. Eso es lo que decía la literatura. Con base en nuestro trabajo de campo, tenemos ahí puntos en el eje de las X en el año 2013 hasta el 2016, y está separado por estaciones. Precisamente en el eje de las Y, en el eje de las X está el número de individuos. Podemos ver cómo hay unos picos que justamente coinciden con la estación de verano. Allí se observaron durante todo el año estos bichos, y aunque baja por allí del invierno y la primavera ese avistamiento, pero se mantienen durante todo el año. Eso quiere decir que la especie, que los individuos de esta especie en el centro de Veracruz están allí siempre, no se van a ninguna parte. En la siguiente diapositiva, además de otros resultados del trabajo de campo, hacemos referencia a algunas plantas, un listado de plantas que han estado consumiendo en esta región. Algunas propias de los bosques templados, bosques mesófilos, como algunas especies de encinos, quercus, algunos carpinus, propias, insisto, de los bosques templados, pero también había otras como acacias
que también estaban haciendo uso de este recurso, estos bichos, e incluso algunas especies exóticas o introducidas al país, como Syzygium, es ese frutito rosadito que está en la parte inferior derecha. En total, nosotros registramos un total de 3 especies de plantas que estaban consumiendo ya sea el fruto, la semilla o los renuevos de estas plantitas. En conclusión, el bicho está haciendo uso de esos recursos en el centro de Veracruz. La siguiente, por favor. Consideraciones finales. Bueno, ya para ir concluyendo, los registros en el centro de Veracruz definitivamente no son casuales. Hay un montón de avistamientos, no solo con base en referencias bibliográficas, sino con trabajo de campo. Lo interesante es que estos registros se presentaron a partir de la década de 1990. Registros previos o análisis previos, ya les había mencionado por allí en el inicio de este estudio de caso, los estudios de Sumicrast, de Salvini Gottman, Wedmore, que también hicieron listados de especies en Veracruz y no las mencionan. O si la mencionan, dicen que está presente en Veracruz, pero en el sur. Otro dato que tenemos que tomar en consideración es que los registros geográficos novedosos, como podrían ser los del centro de Veracruz, no necesariamente son también novedosos en el espacio ambiental, como pudimos ver que esos puntos negros, recordemos esa gráfica de los componentes, donde esos puntos negros estaban inmersos con los grises. Entonces, no necesariamente son novedosos ambientalmente. La siguiente. Catherine Renton ya nos había platicado hace unas semanas sobre esas limitantes que tienen algunas especies de citácidos para sobrevivir. Nos mencionaba el recurso alimenticio, nos daba datos muy específicos de el tamaño de las cavidades, etcétera. Pero pareciera que en este caso Amazon albifrons ha logrado solventar esas carencias y se ha adaptado bastante bien en el centro de Veracruz. Pues como les mencioné, está durante todo el año, está en gran abundancia, había parvadas de más de 50 individuos. Y aquí quiero hacer una precisión, aunque durante nuestro trabajo de campo no se observó, no observamos nidos de la especie, sí a algunos compañeros del laboratorio o del Instituto de Ecología, mejor dicho, nos han comentado que han observado nidos de estos bichos. Nosotros solo nos alcanzamos a ver un poco de comportamientos reproductivos, se acicalaban mutuamente o se daban de comer mutuamente, y evidentemente vuelos en parvadas, ¿no?, que dan a entender un poco sobre ese comportamiento reproductivo. Una de las razones por las cuales nosotros consideramos que los registros en el centro de Veracruz podrían representar una colonización relativamente reciente es porque existe esa continuidad geográfica del sur de Veracruz hacia el centro, a diferencia, por ejemplo, de los registros en Florida, que ahí evidentemente son exóticos y de manera natural el bicho pues no pudo haber volado hasta allá, precisamente por sus capacidades fisiológicas, ¿no? La siguiente, por favor. Cuando hablamos de la dinámica de las áreas de distribución, aquí justamente lo traigo a colación porque ahí hay un par de propuestas también con métodos de modelo de distribución de especies, allí del 2007 de Navarro y Peterson, y por ahí del 2016 de Monterrubio. En ambos casos no se contempla esta parte del centro de Veracruz. Bueno, porque quizá para ese entonces no se tenía el conocimiento de esos registros, puede ser. Pero en esta nueva propuesta, y ahí va el resultado de los modelos de distribución de especies, que está justamente en el mapa de la izquierda, de la parte inferior, donde se incluye el área de distribución completa para la especie. Entonces vamos a ver cómo
estas áreas de distribución pueden ser dinámicas, incluso en un periodo corto. Esta propuesta incluye un incremento de más de 200 kilómetros del área de distribución histórica conocida, incluyendo evidentemente el centro de Veracruz. La siguiente, por favor. Algunas consideraciones que hay que tomar es que, bueno, ya sabemos que los bichos están allí en el centro de Veracruz, sabemos que están comiendo, intuimos que se están reproduciendo, están todo el año, pero ¿cuáles son las implicaciones que pueden tener sobre el ecosistema en esta región? ¿Cuáles serán esas interacciones con otras especies? Por poner un ejemplo, con Pionus senilis, donde se vio también parvadas de ambas especies, pero probablemente estén compitiendo por el recurso. ¿Qué implicaciones podría tener la presencia de estos bichos en el centro de Veracruz sobre las plantas que están consumiendo precisamente, ¿no? Que antes no la estaban consumiendo y ahora, pues sí. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? Y finalmente, en la última diapositiva, no me resta más que agradecer a diferentes compañeros que han colaborado en el trabajo de campo, en comentarios a la presentación y al manuscrito incluso. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Claudio. Mientras, si alguien del público tiene preguntas, algo que yo sí tengo una pregunta, de algo que me llama mucho la atención, ¿no? Es tan diferente el área de los modelos de distribución de Navarro y de Monterrubio, es tan diferente climáticamente hasta el límite donde llegan con la ampliación que ustedes hacen, que no la consideró. O sea, esa área, más bien creo que la pregunta es, el área que ustedes agregaron ahora a los estudios previos, es climáticamente muy diferente a lo que tienen esos otros dos estudios, o por qué no salió antes, es lo que me llama. Mira, ¿por qué no está incluido? La respuesta es, no lo sé, o al menos no especifican, ¿no? No especifican hasta dónde, por ejemplo, se corrieron esos modelos. Lo que sí creo es que si observamos incluso la diapositiva donde están los tres mapas, el patrón del área de distribución es muy similar. Por lo tanto, yo creo que esos tres mapas pueden coincidir. La única diferencia es que no está incluida la parte del centro de Veracruz. Otra cosa interesante es que si observamos detenidamente, aunque en los tres casos se elaboraron modelos de distribución de especies, en los dos primeros solo está contemplado el país de México. Y eso puede tener implicaciones importantes. ¿Por qué? Pues porque no estás contemplando el área de distribución de toda la especie. Entonces podrían por allí deberse algunas diferencias. Climáticamente, como lo observamos en la gráfica de componentes principales de la distribución ambiental, yo no creo que haya diferencias entre las condiciones ambientales históricas de la especie con las que se encuentran en el estado de Veracruz. Al menos eso es lo que nos están mostrando los datos que vemos allí en la distribución ambiental. Ok. Sí, porque es muy interesante, ¿no? Que no se incluyan. Yo creo que no es raro, ¿no? No es raro esto en el sentido de que vayan apareciendo nuevos registros. No, para nada. Incluso, bueno, tú conoces también muy bien estos bichos. Hay no sé si podríamos ir incluso a las primeras diapositivas del estudio de caso,
donde se muestran, no, más adelante, allí justo, podemos ver ese vacío que había en la región de, ¿qué será? Colima, Michoacán, ajá. Una cosa es que pueden ser los producto del método, pero en esa región no no había registros de Amazona en esa región. Y eso se puede corroborar, bueno, se podría decir que es efecto del método, pero si nos vamos a los registros como tales en unas diapositivas posteriores, no sé si puedes ver dónde están los mapas por década. De allí, mira, podemos ver que en el 70 hay poquitos registros, por ahí hay uno perdido, ¿no? Pero luego con la década se van obteniendo esos nuevos avistamientos. Puede deberse a una mayor información o puede ser que también se va completando esa información. Ya por ahí para el 2000, 2010, pues ya cada vez hay más datos al respecto, ¿no? Ok. A ver, ya tienes algunas preguntas aquí. Ah, ya te anda fiscalizando el jefe. ¡Éitale! Dice Octavio. ¿Cuál crees que sean las razones por las cuales esta especie ha colonizado recientemente el centro de Veracruz? ¿Habrá alguna razón que le esté orillando a moverse? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Habría que preguntarle también a los coautores, a ver si tienen por allí alguna, pueden dar luz. En algún momento pensamos incluso en cambio climático, pero viendo el aspecto ambiental en la gráfica esa, pues obviamente esas condiciones se mantienen. Uh-huh. Es decir, son similares en la parte, en la región histórica, vamos a llamarles Centroamérica y del Pacífico, con las del centro de Veracruz. No sé, alguna disponibilidad de algún factor biótico que encontraron y adelante. Aquí tú manejas, por ejemplo, lo de los registros que son introducciones, individuos introducidos, Sí, exacto. Que tal vez hasta podría ser eso, ¿no? Y está difícil saber. Claro, es difícil. Quizá algunos puede ser evidente, o sea, en Puerto Rico seguro alguien se lo llevó, ¿no? Como mascota. Florida, y ahí dices, no, pues el bicho no puede haber llegado. Pero en el caso del centro de Veracruz, no sé, puede ser un escape, pero uno que pudo haber poblado tanto. La cantidad de individuos que se han observado allí es bastante, parvadas de más de 50 a 80. Las que observamos en campo y las que refiere Fernando González y en sus 2 reportes. No, pues ya eso ya no son liberaciones, ¿no? No, claro. Ver, pregunta de Eden Ochoa. ¿Qué variables, condiciones ambientales se tomaron en cuenta en la distribución ambiental para que los registros que no coinciden geográficamente coincidieran de manera ambiental? ¿Qué variables, condiciones ambientales se tomaron en cuenta? En tu evaluación de distribución ambiental para que no coincidieran, ¿no? Creo que está hablando de ¿cuáles son? Ya entendí. Unos puntos que se veían afuera. Sí, ajá. Sí, podemos ir a la diapositiva, quizá. Bueno, no, adelante. Sí, evidentemente ahí es no es una variable en particular. Adelante. Adelante. Allí. Sí, ahí recordemos que es un análisis multivariado, son componentes y no es una variable en particular. Lo que sí puedo mencionar ahora y que no mencioné durante la presentación es que justamente una de las variables más importantes del componente 1 es justo la precipitación media anual. Entonces esa podría estar influyendo en el comportamiento de esos bichos en la periferia. Y ya voy a retomar, porque a mí algo que me llamó mucho la atención son los triángulos. Los triángulos que ahí dice 2000 en México. Geográficamente están muy próximos, o están en el territorio nacional,
pero ambientalmente justo están en la periferia. Y esos, no sé, habría que ver con más detalle, pero muchos de esos registros que se ven allí como aislados, ahí sí me parece que deben coincidir con ciudades grandes, Morelia, Monterrey, Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que por allí puede ser. Ok. No sé si habré contestado, pero Sí, bueno. Si no, ya le di muy bien la vuelta. Otra pregunta. ¿A qué se debe la ausencia o el menor avistamiento de individuos durante las estaciones de invierno? Ah, claro, ese está bueno. Precisamente durante el verano se pueden ver las parvadas grandes ahí forrajeando, pero en el invierno y la primavera coincide con la época reproductiva, entonces solo se observan parejas. Entonces, obviamente, cuando tú los graficas, pues es menor número de individuos. Ajá. Ya no contabilizas todos, ya nomás ves parejas por allí esporádicas. Entonces, básicamente a eso se debe. Pero se mantiene durante los 4 años que duró el trabajo, pues, el trabajo en campo. Ok. A ver, una de Mario Vázquez. Muy bonita charla. Me quedó la duda, ¿a qué te refieres con un registro novedoso? Aparte de la comunidad de la Continuidad. ¿qué otras cosas se pueden tomar en cuenta para saber si son nuevas poblaciones o solo no se había registrado? Sí, a ver si entiendo bien la pregunta. Me quedó la duda. Sí, bueno, por ejemplo, yo podría decir, ahí los registros de Florida, California, Puerto Rico, son registros geográficos, o sea, esos bichos ya tienen ahí 3, 4 décadas y allí están. Con base en este trabajo, para nosotros es novedosa esa información porque sabes que aunque están geográficamente lejos, ambientalmente están dentro de las mismas condiciones. Ahora, novedoso podría ser, por ejemplo, precisamente los registros de Veracruz. ¿Por qué son novedosos? Porque geográficamente hace 30, por ahí en la década de los 90 no estaban. Para mí el hecho de que la República Mexicana, el estado de Veracruz, el grupo de las aves, que son ampliamente conocidos, no se tuviesen antecedentes antes de los 90, ¿no? Entonces, para mí, el simple hecho de encontrar un nuevo registro ya es algo interesante, algo novedoso. Ahora, lo interesante es qué explicación le puedes dar a estos nuevos registros o a estos registros. Por allí mencionaba también el articulito publicado precisamente en el Huitzil de Luis Antonio Sánchez González, donde dice, cuando un nuevo registro es realmente un nuevo registro. Ok. Ahí está bueno para complementar la respuesta. La segunda parte es como ¿qué criterios puedes considerar para decir si en realidad son nuevas poblaciones? Ajá. O no se habían registrado, te las puse. A ver. ¿Qué otras cosas se pueden tomar en cuenta para saber si son nuevas poblaciones? No, bueno, algo que hubiese sido lo ideal es agarrarlos, atraparlos, extracción de ADN y bueno, pues saber de dónde vienen, por ejemplo, si me ocurre, sería otro criterio. Y allí te digo, vienen de Yucatán, vienen de Centroamérica o de dónde, o vienen de la casita de X persona, ¿no? Si se me ocurre, análisis genéticos. Ok. La pregunta de Alejandra Galindo. ¿Crees posible que ese tipo de colonizaciones se lleve a cabo en Veracruz, que se llevan en Veracruz, siguen el mismo patrón que en Occidente? Y esa es una muy buena pregunta, no sé. ¿Crees que es posible que ese tipo de colonización se lleve a cabo en Veracruz? Pues muy probablemente. Esa parte dinámica, ¿no? Es la parte de la dinámica. Gracias, Alejandro. Mira, no, pero más bien pensando si es este proceso dinámico de expansión, sí. Si sucede también, ¿no?
Sí, además, no sé si sea el mejor modelo de abordar, y creo que quizá tú puedes ahí aportar algo, tal vez. Porque justo estos bichos se utilizan como mascotas, ¿no? Entonces está ese componente de si se salió de alguna casa o algo así, tal vez. Pero definitivamente de forma natural, solo viendo la continuidad que es la costa del Pacífico, podría inferir que sí siguió ese mismo patrón. Y ahora lo interesante es ver que sí, que quizás se siguen para el norte o a ver qué pasa, ¿no? Porque Y es eso en un periodo muy corto, ¿qué 30 tan, años. qué tan susceptible creen ustedes que sea la especie a modificación del hábitat que lo pueda detener de estarse expandiendo, ¿no? Híjole, una opinión es que no ha de ser, al menos en términos alimenticios, no es tan sensible. Ahí en el listado de plantas que presentaba, pues ahí se ve comiendo mangos y jinicuiles, bueno, aquí se les comen jinicuiles del género Inga, algunos, maíz incluso también, en los cultivos. Entonces, con base en ello, aparentemente no es tan sensible en ese sentido, pero es solo una forma eh, superficial, podría decir yo. Aquí andan en la ciudad y una de las observaciones de los comentarios personales donde vieron anidar este bicho, pues era en uno de los parques de Jalapa, o sea, ahí a media ciudad. Que bueno, también Jalapa es un tanto verde, pero no deja de ser una ciudad grande, ¿no? Ujú. Entonces, pues allí está. Y bueno, justo hacía referencia a lo que nos platicaba Catherine Renton, ¿no? Eh, sobre esos factores que podrían limitar la sobrevivencia de citácidos, pues en este caso pareciera que los están solventando bastante bien. Órale, órale. Bueno, pues son las preguntas que tenemos, Claudio. Listo. Pues no me resta más que agradecerte. ¿Algún comentario final que quieras hacer? Sí, pues me apena mucho los problemas técnicos que tuvimos, no obstante espero se haya entendido la charla. Por ahí si la quieren consultar, ahí están las referencias. Quiero agradecerte nuevamente a ti, Alejandro, bueno, por la invitación, pero también yo recuerdo que este trabajito te lo mostré en un congreso y hiciste muy buenos aportes y bueno, ahí está por ahí en la revista mexicana de biodiversidad, salió este año, por si lo quieren consultar también. Y ya sirve de comercial, ¿verdad? Sí, no, pues claro. Hay que cacaraquear los huevos, dicen, Claro, ¿no? No, pues muchas gracias de nuevo. gracias, Alejandro. Sí, a los que nos están escuchando, pues también si andan por ahí en el Congreso del NAOC, mucho éxito con sus presentaciones, sus trabajos. Y también los esperamos la semana que entra. La semana que entra tendremos a la doctora Roxana Torres platicando sobre selección sexual y cuidado parental en aves marinas. Pues sin más, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego. Hasta luego.